El elemento agua está contenido dentro de ti como una cualidad. Y en todas las escrituras sagradas se refiere a una vibración energética y por lo tanto también opera dentro de un proceso alquímico de transformación interior. El agua está representada en ti, en tu cuerpo físico, conformando el 70% de agua y también al mismo tiempo en tu sexo, es decir, en los fluidos, porque el agua es el elemento que sustenta la vida orgánica, es decir, el agua, además de ser un elemento femenino por excelencia, es un elemento donde nace la vida. Es el elemento pasivo magnético, porque a diferencia del fuego, es el elemento tranquilizador, receptivo, armonioso y sanador. Es el elemento de las emociones, del amor, de la paz, de los sueños, del inconsciente y, por raro que parezca, también de la vida y de la muerte, porque como ya dijimos, la vida nace del agua. Es un elemento femenino por excelencia. El agua también representa la fluidez, la flexibilidad, la purificación. Y en el lado oscuro, en su lado oscuro, el agua está representado por la depresión, la tristeza, el resentimiento, el rencor, el odio. Y en las antiguas escrituras es por eso que dicen, nunca dejes que se estanque tu agua. Tu agua lleva la información por todas tus células generando tu vibración. Y la representación del agua en ti, por ejemplo, es esa cualidad del fluir. Que el fluir significa primero soltar todas aquellas cargas, aquellos todos aferres o amarres que tienes en tu vida y que no te permiten avanzar, aquello a lo que siempre estás agarrado. Cuando tú sueltas, te conviertes en alguien flexible, te liberas de todas esas cargas, entonces sueltas y comienzas a fluir. También el agua representa la capacidad de tu crecimiento espiritual. Ahora, fíjate que es muy importante que tú sepas que los 4 elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el agua y la tierra, representan cualidades de la conciencia. Es decir, son cualidades, energías o fuerzas vivas que están ya contenidas dentro de nosotros. No tienen que ver con la personalidad, ni tienen que ver con la psique, aunque se reflejan en la psique, aunque ahí se reflejan, en la realidad son cualidades dentro de la conciencia. Por eso es muy importante que aprendamos a hacerlas vivas en nosotros. Es importante que aprendamos a hacer vivas esas cualidades con una conciencia libre y despierta. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿cómo hago yo para cuando estoy, por ejemplo, en medio de circunstancias o situaciones difíciles, caóticas, cuando, por ejemplo, estoy en medio de una situación de crisis, que estoy en un momento de enojo, de rabia, de ira, de depresión, de tristeza, de desánimo? ¿Cómo hago para soltar eso y fluir? ¿Cómo hago para poder hacer en mí esa cualidad del agua? Entonces te voy a dar aquí 3 pasos importantes y muy esenciales para que tú lleves a cabo y aprendas a hacer vivas en ti esas cualidades. Pero antes de decirte estos 3 pasos o estas claves importantes, primero te voy a decir que existen 4 verbos esenciales que son indispensables para que tú aprendas a llevar esas cualidades a ti. Estos 4 verbos son verbos que todo alquimista, brujo o mago o cualquier persona que quiere trascender, transformarse, renacer, reconocer en ella, volver a sí misma, volver a amarse, sanarse, limpiarse, etcétera. Esos 4 verbos los practican y los ejercitan dentro de sí para poder lograr eso que están buscando. Y estos 4 verbos son el saber, y cuando digo saber me refiero como sabiduría,
como un saber que está experimentado y constatado en ti, no como una información. Saber. El segundo se llama osar, que osar significa atreverte a hacer con valentía. Significa que te atreves a ir a brincar aquello que está bloqueándote, aquello que te limita. Por ejemplo, como brincar o enfrentar o atravesar tus miedos, ¿sí? Pero que lo haces de una forma valiente, aunque te estés muriendo de miedo, ¿verdad? Entonces el segundo se llama osar. El tercero es querer. Y el querer tiene que ver precisamente con ese deseo que tienes auténtico y real en ti, en donde estás dispuesto. Y el cuarto se llama callar. Y cuando hablo de callar, abarca muchos contextos, por ejemplo, y el principal, callar tu mente. Entonces, en este video no te voy a hablar de todos ellos y lo que es cada uno y cómo se ejercen, etcétera, porque es un tema muy grande que te hablaré y te iré hablando en otros videos. En este solamente te voy a mencionar de manera muy corta el verbo querer, porque el verbo querer está relacionado con el agua. Entonces, la primer clave, el primer paso que tienes que dar para empezar a ejercer esas cualidades en ti se llama querer. ¿Y qué significa querer? Significa querer hacer. Y querer hacer es querer estar dispuesto a involucrarte, disponerte a hacerte cargo y enfrentar lo que sea necesario, lo que tengas que hacer, haciéndote responsable de una manera interna y externa, es decir, a nivel emocional, mental, y todo lo que conlleve aquella relación o aquella situación que tú necesitas cambiar. Es decir, tienes que querer hacer ese cambio dentro de ti para poder avanzar, para poder fluir, ¿sí? Entonces, para poder soltar y liberarte. Ese es lo primero, querer. El segundo es utilizar las cualidades de los otros elementos de la naturaleza. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del querer soltar, el querer tiene que ver con el agua, ¿sí? Entonces, si pensamos en los elementos, que es la tierra, el fuego, el aire y el agua, yo quiero aprender la cualidad del agua. ¿Qué necesito? Necesito usar las cualidades de los otros elementos. Por ejemplo, voy a usar la cualidad del fuego. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Por ejemplo, si tu casa, bueno, no voy a decir tu casa porque soy un poco crítico, ¿qué necesitas si ves un incendio? Si se está incendiando algo, si está incendiando, no sé, un artículo, un objeto, cualquier cosa que se esté incendiando, ¿qué es lo primero que haces? Querer echarle agua para apagar el fuego, ¿ok? Entonces, lo que necesitas hacer cuando, por ejemplo, tú estás encendido, que estás con todo tu fuego, y me refiero a tu fuego que te está consumiendo de una forma negativa, que estás enojado, lleno de cólera, o que estás completamente deprimido, que estás con mucha tristeza, lo que tienes que hacer es buscar hacer en ti una conciencia fluida y flexible, que es la característica o la cualidad del agua. Entonces, ¿cómo haces cuando estás ahí? Lo primero que tienes que hacer cuando estás en medio de esa situación crítica y que necesitas traer a ti una conciencia flexible y fluida, lo primero es empezar a autoobservarte, para que a través de la autoobservación tú puedas buscar dentro de ti el origen de aquello que realmente te está llevando a adoptar ese lugar o esa emoción que no quieres y no te sirve y no te está ayudando, que no quieres contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el origen de aquello que creemos que nos provoca el malestar no está afuera, está adentro de mí.
Aunque yo siempre creo y pienso que ese origen está afuera, la realidad es que está adentro de mí. Entonces yo tengo que autoobservarme y darme cuenta qué es eso que me está provocando realmente ese enojo, esa ira, ese descontento, esa tristeza, esa rabia, esa cólera. Yo tengo que ir a buscar qué es lo que me está provocando para entonces ahí gestionar el cambio, ¿ok? Para ello necesitas utilizar, cuando encuentras ese origen, necesitas utilizar el tercer paso, que se llama purificar. Cuando encuentras el origen de lo que te está provocando realmente aquella ira, enojo, descontento, rabia, aunque estés en medio de un conflicto, ya sea tú solo, contigo mismo, o con otra persona o con algo externo, lo que tienes que hacer entonces es purificar eso que te está provocando. ¿Cómo lo haces? Bueno, hay muchísimas técnicas, muchísimas prácticas, muchísimas herramientas para que tú puedas purificar, cambiar, transmutar el origen y la causa de aquello que estás queriendo cambiar. En este momento solamente te voy a dar una, que es la más sencilla y obvia y que parece como que no es posible, como que dices, ay, eso ya lo sabía, pero realmente funciona cuando tú de manera intencionada tienes muy claro qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y esto es llorar. Y tú dices, wow, qué cosa tan sencilla, pero llorar es una herramienta sumamente poderosa para poder purificar, cambiar y transmutar, liberar aquello que te está provocando eso que no quieres contigo. Entonces llorar obviamente te va a purificar, te va a liberar y te va a limpiar. Entonces esos son 3 pasos muy sencillos. Es una herramienta o una técnica o un elemento muy sencillo que tú puedes llevar a cabo contigo para comenzar. Fíjate, esto es comenzar una minúscula parte de toda una serie de actos que tú puedes aprender a llevar contigo para hacer vivas en ti las cualidades del agua. Y ese es un video chiquito, cortito, y poco a poco te voy a ir enseñando en muchos otros videos herramientas y técnicas que puedes aprender para trabajar contigo a crecer en ti virtudes y cualidades de estos 4 elementos de la naturaleza que están ahí ya contigo, que son parte de ti. Gracias por estar conmigo.